Brasil, hombre. La calificadora Fitch reduce su nota crediticia de segura a especulativa. Según la agencia internacional, Brasil deja de ser un buen pagador y se prevé, por lo tanto, una posible fuga de capitales. Y más dolores de cabeza, por lo tanto, para Brasil y la administración de Dilma Rousseff, porque como le decía usted, pues la calificadora Fitch redujo la nota del país sudamericano y, repito, de segura especulativa. Es decir, el dinero en los mercados internacionales se encarecerá para Brasil. La calificadora atribuyó su decisión a los constantes cambios de la meta de superávit fiscal con que trabaja el gobierno tanto para este año como para 2016 y que, según la agencia, pues afecta la credibilidad de la política fiscal. Y con esta baja en su calificación, pues Brasil pierde el estatus que lo garantizaba como un país seguro para los inversores. Recordemos que Standard & Poor's, otra de las 3 grandes agencias de calificación, ya había rebajado en septiembre pasado la nota de la deuda brasileña para un nivel considerado como de los países sin seguridad para los inversores. Y actualmente, tan solo la agencia Moody's mantiene a Brasil en su nivel de los considerados pues buenos pagadores, pero, atención, también hay que traer a colación que esta agencia advirtió la semana pasada que puede revisar hacia abajo la calificación de la deuda del país por la posibilidad de que el enturbiado ambiente político pues afecte la economía. No hay que perder de vista que la presidenta Rousseff está bajo la lupa para un posible juicio político. Y en Río está Francho Barón con los detalles sobre cómo fue tomada esta rebaja en la nota crediticia de Brasil. Y también los invito en este tema para que participen con sus dudas y preguntas a mi Twitter, @RamosCNN, los leo todos. Francho Barón, te saludo. Y aunque Brasil cuenta con las reservas para cumplir con sus compromisos económicos, pues, ¿qué significa esta medida en medio de este escenario de recesión, de investigaciones por corrupción dentro de la empresa estatal Petrobras, de un preámbulo hacia un posible juicio político? En fin, un complejo escenario. Muy buenas noches, Francho. Saludos, Patricia. Pues efectivamente, malas noticias, muy malas noticias para la economía, para la presidenta Dilma Rousseff y para el país en su conjunto. Ha sido sin duda alguna hoy un miércoles negro, un miércoles que marcará probablemente la historia económica de los últimos años de este país, con el anuncio, por un lado, efectivamente, de la agencia de calificación Fitch de reducir su grado de calificación para Brasil al grado especulativo, como tú bien decías, es decir, se le retira la nota de buen pagador, se le retira el sello de confianza de país seguro para cualquier inversor internacional y, por lo tanto, viene a sumarse también, como bien comentabas, a lo mismo, exactamente a lo mismo que hizo Standard & Poor's, la otra de las 3 agencias grandes de calificación hace 3 meses, en el mes de septiembre, cuando también redujo la calificación de Brasil a la categoría de bono basura. Esto evidentemente genera una perspectiva muy mala para el país en un momento además crítico, y hemos visto cómo la bolsa de San Paulo se ha mantenido en unos altos y bajos, en una inestabilidad absoluta, pero por lo menos ha cerrado con un poquito de verde, un número positivo mínimo, dadas unas circunstancias que realmente todo esto ya se veía venir. Es decir, el mercado ya venía vaticinando un contexto parecido y parece no haberse alterado más de la cuenta ante un contexto interno, el que se vive aquí dentro del país, que ya de por sí es suficientemente grave. Esto además, Patricia, se viene a sumar a la decisión de hoy de la Reserva Federal de subir los tipos de interés en Estados Unidos, algo que también afecta sobremanera a Brasil, ya que, como cualquiera de los grandes países emergentes, evidentemente esto va, según todos los analistas, va a provocar una fuga de inversión a países que ofrecen más garantías y que ya comienzan a ser también atractivos para los grandes inversores internacionales. Por lo tanto, un día, como te digo, muy complicado, Patricia, un día muy complicado. El real hoy se ha vuelto a devaluar, además ha llegado a los 3,93 reales por dólar, así que un día sin duda alguna complicadísimo para la presidenta Dilma Rousseff, que ha seguido todas estas informaciones cercada, rodeada de su gabinete más íntimo, el propio ministro de Finanzas, Joaquín Levy, con el que incluso mantiene en este momento una pugna por ver un poco qué dirección tomar, qué rumbo debe tomar el país para sobrellevar o conseguir superar una situación muy crítica. Patricia. Francho, brevemente, pues después de esta rebaja de calificación que hace Fitch, como quien dice, si habláramos en términos escolares, pues medio reprobaron a Brasil, ¿no? ¿Dónde quedan las autoridades financieras
del país? Bueno, básicamente hoy hemos visto a un ministro de Finanzas, Joaquín Leví, un ministro acorralado, un ministro desautorizado por su propia presidenta, por la presidenta Dilma Rousseff, que recordemos lo trajo de la mano hace tan solo un año para que intentara poner orden en una economía que ya estaba en un estado bastante deficiente, en una maltrecha economía de la época. Pues bien, Joaquín Leví hoy lo que ha dicho es que Brasil prácticamente está bajo ataque, está bajo bombardeo por varios flancos y que hay que salvar como sea la situación económica del país. Su receta es doble y además es muy simple. Por un lado, poner en práctica un severísimo paquete de ajuste fiscal, un paquete con el que se pretenden reducir gastos y aumentar los ingresos, aumentar también los impuestos, algo que se revela como una tarea muy complicada, ya que el Parlamento ahora mismo está absolutamente bloqueado justo en este proceso, en esta batalla, en esta lucha interna entre la presidenta Dilma Rousseff y el propio presidente del Congreso, Eduardo Cunha, por ver cómo se produce este proceso de juicio político. Pues bien, con el Parlamento bloqueado, este paquete de ajuste fiscal no puede salir adelante. Pero además, Joaquín Leví también da otra receta, y es intentar hacer lo que sea para que el año que viene el país tenga un superávit fiscal del 0,7% del PIB, algo que ayer mismo la presidenta Dilma Rousseff lo desautorizó, dijo que ese número era demasiado elevado, que era realmente complicado llegar a ese punto y que ella lo dejaría en un 0,5%, algo que obviamente ha sido muy mal recibido por los mercados y obviamente ha abierto de nuevo una brecha ya evidente entre la propia presidenta y su ministro de Finanzas. Patricia. Pues un panorama muy complejo y muy complicado allá en Brasil. Muchísimas gracias a Francho Barón desde Río de Janeiro y aprovecho para desearte muy felices fiestas. Igualmente, Patricia, un abrazo. Un abrazo.